Vamos a aprovechar que tenemos datos, tenemos un informe que justamente repasa las perspectivas del contexto internacional sobre el cual la economía uruguaya va a tener que navegar en este 2023 y vamos a empezar desde lo más macro y después vamos a ir desagregando en función de algunos desafíos socioeconómicos que tenemos como región en su conjunto. Y esto que estamos viendo acá es la evolución del crecimiento mundial desde 1980 hasta el 2024, que es donde tenemos justamente las proyecciones. Todo lo que está en verde justamente habita en lo que sería el mundo de la incertidumbre, porque son estimaciones. Acá vemos el impacto de la crisis del 2008, acá vemos la caída asociada a la pandemia y luego tenemos la recuperación que ha venido perdiendo fuerza en los últimos años y la continuará perdiendo. En particular, este año el crecimiento mundial, ¿sí?, el promedio del crecimiento de todos los países del mundo, va a estar en el orden del 3%. ¿Sí? Y eso lo podemos ver, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si nos enfocamos primero en el vaso medio vacío, lo que tenemos es que efectivamente es un crecimiento bajo en relación a lo que es el promedio de los últimos años. Es un crecimiento que es menor del que tuvimos el año anterior. ¿Sí? El primero en verde es el 2022. Y si miramos el vaso medio lleno, de alguna manera lo que podemos decir es que, dado que este informe lo elabora el Fondo Monetario Internacional regularmente en el año, el 2022 se caracterizó por una sucesión de revisiones a la baja sobre el crecimiento. Es decir, cada vez que ponían las proyecciones sobre la mesa, eran peores de las que tenía antes. Esto está cambiando y esta es la primera revisión al alza que tuvo el crecimiento, ¿sí?, en el último año. O sea que tenemos las dos, así que hay que balancear un poco lo que es el pesimismo de la cabeza con el optimismo del corazón, ¿sí?, porque tenemos de las dos novedades cuando analizamos lo que es el crecimiento mundial. En particular, la mitad del crecimiento del mundo en este año va a estar explicado por China y por India. ¿Sí? El 50% del crecimiento es producto del dinamismo de China y de India. Eso, por ejemplo, para ponerlo como referencia, si pensamos en la contribución de Estados Unidos o de Europa, juntos es de apenas el 10%. O sea que eso también nos da una pauta del mundo que se ha venido abriendo en los últimos años y el mundo que podemos esperar hacia adelante. Así que 1.500 millones de personas tironeando de eso, ¿no? Exactamente, sí, que aparte justamente viene repuntando porque están levantando las restricciones que fueron muy importantes y que llevaron el crecimiento de China hacia abajo justamente a raíz de lo que es el COVID, en lo que fue en el 2022. Así que esto es un poco lo que tenemos del mundo. Si ahora vamos a la siguiente placa, ya vamos acercándonos a Uruguay y acá tenemos la evolución del crecimiento para la región. Este es el conjunto de América Latina y el Caribe. Sí, también tenemos una desaceleración, como se ve en las torrecitas verdes, que son las proyecciones. La economía regional va a crecer menos de lo que venía creciendo. Ahí tenemos simplemente desagregado, ordenado de mayor a menor, cuáles son las proyecciones del Fondo Monetario para los distintos países. En el caso de Uruguay la proyección es de 3,6% y eso es una cifra más optimista si la comparamos, por ejemplo, con la que se desprende de la encuesta que lleva a cabo el Banco Central entre los analistas, que está apuntando un crecimiento de 2,5%. Así que hay un poco de optimismo en estas cifras presentadas por el Fondo Monetario la semana pasada y es relevante decir, para también contextualizar qué implica que la región crezca a estas tasas, es que si nosotros comparamos el desempeño de América Latina entre el año 2014 y el año 2022, lo que tenemos es el periodo más decepcionante de crecimiento desde la década de los 80, que es lo que se conoce como la década perdida para América Latina. O sea, eso es un poco de contexto que también nos va a ayudar a comprender lo que vamos a ver ahora en la siguiente placa, que es justamente, dado que lo que tenemos es el crecimiento, ¿sí?, básicamente las torrecitas están por encima de la línea roja, la economía regional está creciendo. Todos los países de América del Sur están creciendo, salvo el caso de Chile, que tiene perspectivas de caer en este año, ¿sí? Pero si ahora pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es que eso no ha sido suficiente y no será suficiente justamente para atacar la problemática de la pobreza y de la indigencia. Acá estamos viendo, ¿sí?, están separadas las torrecitas porque esto es 1990, o sea, no son comparables los periodos de tiempo, ¿sí? En 1990 el 50% de la población latinoamericana estaba por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Si nos acercamos un poquito más, lo que vemos es que antes de la pandemia el 30% de los latinoamericanos vivían por
por debajo de la línea de pobreza, y actualmente con las cifras cerradas al 2022 lo que tenemos es casi 1 de cada 3 personas que habitan la región viven justamente en situación de pobreza, que en carne y hueso son más de 200 millones de personas que justamente no alcanzan con sus ingresos a superar el umbral que consideramos, ¿sí?, como la línea de pobreza. Esto es, hay 15 millones más de pobres de los que teníamos antes de que irrumpiera la pandemia. Y si nos vamos para acá, lo que estamos viendo es la tasa de indigencia. Más de 1 de cada 10 personas en América Latina ni siquiera llega a cubrir las necesidades nutricionales básicas. Eso es un poco lo que determina la situación de indigencia. Esto es, hay 82 millones de latinoamericanos que están en situación de indigencia, y eso es 12 millones de personas más de las que teníamos en 2019 antes de que irrumpiera la pandemia. Y simplemente para terminar, porque siempre es conveniente hacer un doble clic sobre estas cosas que son promedios, vamos a la última placa, donde tenemos lo mismo. Tenemos la incidencia de la pobreza, pero ahora desagregada según distintos criterios socioeconómicos, ¿sí?, o sociodemográficos. En particular, lo primero que tenemos es la desagregación en torno al nivel educativo, ¿sí? Básicamente contrasta de los que tienen primaria incompleta, la mitad efectivamente están en situación de pobreza actualmente, y eso contrasta con el 9% de las personas con título universitario. Eso es una foto de ahora, pero es una foto o una película que es esperable que se vaya ensanchando justamente por todos los desafíos que emergen de lo que es la transformación digital que estamos atravesando. Esto siempre hablando de América Latina. Siempre acá estamos haciendo el foco sobre América Latina, ¿sí? Lo mismo cuando comparamos mujeres y hombres, la incidencia de la pobreza es mayor sobre las mujeres, ¿sí?, 31%, y cuando lo vemos por edades vemos el mismo fenómeno que vemos a nivel local y que hemos discutido en tantas oportunidades. Básicamente, casi la mitad de los niños y adolescentes en América Latina son pobres, y eso contrasta con la pobreza o la incidencia de la pobreza sobre las personas que tienen 65 y más años. Así que esto es un poco el panorama que tenemos. La región va a crecer, ayudada por un mundo que también va a crecer, a pesar de que va a crecer poco, pero eso no va a ser suficiente justamente para atacar estos problemas que emergen de más de 10 años de desempeño decepcionante y que no han logrado hacer que las condiciones de vida de la mayoría de las personas justamente en la región mejoren a raíz de lo que ha sido la tasa de crecimiento reciente. Hasta la próxima, Germán.